Hola, ¿qué tal? Bueno, si has llegado hasta aquí es porque has leído algo de lo que he escrito, así que bueno, no me quiero repetir mucho en las mismas cosas. He intentado integrar un poco todos los contenidos y los aprendizajes que hemos tenido en las diversas materias durante estos meses y además también pues todo lo que ha ido surgiendo, ¿no?, alrededor de las clases con los compañeros y con los profesores que no forman parte directamente del currículum, pero bueno, que sí que han supuesto también pues algo relevante que me llevo como persona y como educador. Para darle un poco de coherencia y de hilo conductor a todo el discurso, pues lo he intentado un poco categorizar, ¿vale? Por contenidos. Una de las primeras cosas a las que quería hacer alusión es al punto de partida, la situación en la que nos encontramos ahora mismo, ¿vale? Está claro, ¿no? Se observa que hay una situación de crisis, no solo pues, a nivel económico, sino a nivel social, de valores. Es una situación de conflicto, es una situación en la que hay muchas necesidades, muchas carencias. Nos encontramos en un mundo en el que no hay cultura de paz, en el que muchas veces no se respetan los derechos humanos. Quizá los procesos son más sutiles que en otras épocas históricas, pero bueno, eso no quiere decir que no sean igualmente graves o perjudiciales para las personas, ¿no?, y para la sociedad en general. ¿Qué pasa? Estas situaciones tan prolongadas en el tiempo están provocando también varias cosas. Uno, que estamos normalizando la pobreza, estamos observando estas situaciones como normales. Y segundo, que estamos haciendo responsables de paliar todo esto a las personas, ¿no?, a las familias. Estamos llamando un poco a la generosidad, estamos llamando a la caridad, pero nos estamos olvidando de que la responsabilidad última de todo esto y quien tiene que velar para que se cumpla el bienestar de las sociedades, pues son los órganos competentes, ¿no?, los gobiernos. Esto, si bajamos a la realidad y observamos las dinámicas familiares, al final se traduce en una carga excesiva para la mujer. Y aquí pues quiero aprovechar para hacer un poco de práctica del feminismo, ¿no? La mujer tradicionalmente, además de haber conquistado el espacio público y de haber salido a trabajar a la calle, es la que siempre se ha encargado del ámbito privado o doméstico, ¿no? No solo a la realización de las tareas del hogar, sino que se ha encargado de muchas tareas más, ¿no? Como son pues la crianza y la educación de los hijos y de las hijas, también la atención y los cuidados a las personas mayores o con alguna necesidad especial o en situación de dependencia, y también pues un poco en general velar por el bienestar de todos, por las relaciones interpersonales, por el tema de los afectos, ¿no?, de la afectividad, y de que todo pues se vaya desenvolviendo con normalidad y en un clima pues de amor y confianza. Bueno, habiendo hecho este repaso muy rápido, ¿no?, este análisis, digamos, social o familiar que atravesamos ahora mismo, tenemos dos perspectivas. Enfocar a la persona como un problema o, sin embargo, observar a la persona como la víctima o la que sufre los problemas que desencadena el sistema. Depende de cómo enfoquemos las intervenciones, se realizarán de una manera o de otra. Avanzamos un poco más y si nos acogemos un poco al sentido común y a legislación básica, no hace falta buscar mucho. Me voy a remitir, por ejemplo, a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Constitución Española. Entendemos que el bienestar y el acceso a la educación de todos los ciudadanos y ciudadanas es un derecho, no es un servicio. Es un derecho para toda la ciudadanía y por lo cual se debe cumplir, se debe respetar y favorecer, ¿no?, favorecer el acceso. Los derechos humanos se recogen en el artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. También en el artículo 26, toda persona tiene derecho a la educación,
La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. También dice: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Si leemos también en la Constitución española, podemos ver en el artículo 27: todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos, de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación. Si observamos esto, ¿vale? Son textos obviamente antiguos. El primero es de 1948 y el segundo es de 1978. Obviamente se pueden revisar e incluso modificar, pero son los argumentos básicos a los cuales nos podemos agarrar para defender que la educación es un derecho, ¿vale? Y no solo la educación entendida como instrucción o como transmisión de conocimiento, sino una educación integral que forme a personas, ¿no? Y a ciudadanía, a niños y niñas, con una actitud crítica para saber desenvolverse en las dimensiones varias que tiene la persona, ¿no? Y la vida. Esto obliga a los gobiernos a que la educación sea pública, gratuita y de calidad. Por este motivo y por otros, el profesional o la profesional de la educación debe estar ligado con la política. Es un planteamiento que yo personalmente me resistía un poco a adoptar, porque entendía siempre política como exclusivamente una actitud partidista, ¿no? Pero no se trata tanto de eso, sino de tener una idea política, de tener una ideología que en definitiva implique pues una voluntad y un compromiso social, que denuncie las injusticias y que defienda en definitiva pues las personas y los grupos según sus intereses, y formar ciudadanía consciente y crítica, que es lo que deseamos como base de la educación. Bueno, si empezamos a hablar ya un poco más concretamente de la educación social y de la figura del educador o la educadora social, podemos decir que es una actividad profesional que se ha desarrollado prácticamente desde siempre. Lo que ocurre que no ha estado regulada hasta hace relativamente poco, y que también ha ido evolucionando según pues los momentos históricos y los lugares en los que se ha desenvuelto, ¿no? Según pues un poco la tradición cultural de cada momento. La podríamos considerar también como la praxis de la pedagogía social, y digamos que en la actualidad, y muy resumidamente, se entiende como una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas. También hay que decir que es una práctica superadora e integradora, en la que la tendencia actual es entender la educación como un conjunto y como un continuo, y dejar de sectorizarla, por ejemplo, como se ha hecho en otras ocasiones con los términos de educación formal y no formal, educación informal, extraescolar u otros términos. Para definir un poco la figura del educador y la educadora, me quiero valer del pensamiento de Paulo Freire. Lo hemos estudiado durante la diplomatura y durante la adaptación, hemos leído muchas cosas sobre él, y bueno, pues se puede decir que es un pedagogo y un educador de los más influyentes durante el siglo XX. Como creo que no se puede decir pues de una manera más estética, me voy a remitir a pensamientos suyos. La educación entendida como un acto de amor, y el amor como transformación definitiva. La educación entendida como una obra de arte. El educador debe ser sensible, respetuoso, debe rehacer, reconstruir el contexto, como si fuera un artista. Debe convertir el contexto en algo más favorable para la persona. El diálogo como herramienta básica. Una relación horizontal que se nutre del amor, humildad, esperanza, fe y confianza.
El educador también como sinónimo de colaborador. Tenemos que lograr una postura activa de la persona frente a su contexto. Cambiar la ingenuidad de las personas en actitud crítica. Formar ciudadanía crítica. Generar conciencia en las personas. Dominio de las técnicas en términos conscientes. ¿Qué significa esto último? No enseñemos simplemente, sino enseñar conscientemente. ¿Para qué sirve lo que enseñamos? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué utilidad tiene? Y un poco, a fin de cuentas, educar para el perfeccionamiento de la persona, ¿no? Es una idea muy ambigua y muy abstracta, pero creo que recoge muy bien sintéticamente a lo que nos dedicamos, ¿no? Sacar lo mejor de cada persona. Bueno, y si dejamos de teorizar un poco y nos vamos más al terreno práctico, deberíamos empezar a hablar de autotrabajo previo o de empezar por uno mismo, ¿no? O una misma. Son muchos los autores que a través de textos, de canciones, de poesía, de un montón de disciplinas, nos hacen referencia a la idea de cuando hay que abordar una cuestión que implica a más personas, ¿no? Siempre hay que empezar por uno mismo, examinándose a uno mismo. Y aún así parece que no hacemos caso a esa idea, que no nos gusta por algún motivo, y seguramente porque implica un trabajo personal que no es fácil de realizar. Es mucho más fácil, por supuesto, decirle a los demás lo que tienen que hacer, en vez de empezar a examinarse uno mismo y ver las carencias y las potencialidades que vamos teniendo. El cambio empieza siempre dentro de uno y de una misma, y se van contagiando y extendiendo en la medida que los demás nos observan, ¿no? Y ven que lo vamos practicando. En relación a esta idea también aparece un poco el término de disciplina, de ejemplo y de autoridad. Muchas veces los educadores y las educadoras sociales, o en definitiva las personas que trabajamos con otras personas, necesitamos, digamos, un poco de autoridad que nos avale en lo que le estamos intentando transmitir a la otra persona. Pero claro, esta autoridad hay que entenderla bien. No tiene nada que ver con el miedo, ni tiene nada que ver con el estatus social, ¿no? O con la posición que tenemos, sino con la sabiduría y el prestigio. Es decir, que los demás reconozcan en nosotros esa sabiduría. También está relacionada directamente con el ejemplo. Y aquí cito: las personas aprenden de lo que hacemos, no de lo que decimos que hacemos. Y también con la coherencia. Se enseña lo que es. Uno no puede enseñar o intentar que otro haga lo que no practica. También muy importante el autoconocimiento. Tenemos que trabajar desde la perspectiva del crecimiento personal. Identificar en uno y una misma las potencialidades y limitaciones. Tener un buen nivel de autoestima es muy importante. Tener seguridad y confianza en las habilidades y capacidades propias. De manera que podamos sacar lo mejor que llevamos dentro y al mismo tiempo hacer aflorar lo mejor de cada persona. Otra idea importante sería abandonar el etnocentrismo o la manera de juzgar lo ajeno desde lo propio. Tenemos que eliminar también el estigma social que muchas personas y grupos tienen, y eliminar la mala predisposición que nos provocan los estereotipos y prejuicios, porque en la mayoría de ocasiones con ahondar un poquito y conocer a las personas se desmontarán rápidamente. Otra idea, el tema de la frustración. Hemos visto que el educador y la educadora social tiene que tener una relación, diría casi amistosa, ¿no? O estrecha con la frustración. ¿Por qué? Para que ésta le sea lo menos desmotivadora posible. Tenemos que tener en cuenta desde un principio que estamos trabajando con personas, con ideas, con valores, con emociones, con comportamientos. Todo esto es muy abstracto. Es posible que muchas de las cosas que trabajemos
muchos de los objetivos que intentemos conseguir se cumplan a medio o a largo plazo, o incluso que muchos no se lleguen a producir o que nosotros mismos no los veamos. De igual manera, hay que saber distinguir mucho entre las dimensiones personal y profesional, no dejar que una afecte a la otra, ¿vale? Y yo creo que conociendo esto, teniendo en cuenta el tema de la frustración y de la separación de las dimensiones personales y profesionales, es una clave bastante buena para poder mantenernos muchos años en la profesión y gozando al mismo tiempo de una buena salud mental, emocional y, en definitiva, física. Tenemos que aprender también a evolucionar de la preocupación a la ocupación. Gastamos mucha energía diariamente preocupándonos de cosas que a lo mejor no han llegado a ocurrir o no van a ocurrir, no son reales. Sin embargo, no abordamos otras que nos demandan más urgencia. Debemos incidir solo en los problemas en los que tengamos un control directo o indirecto, ¿vale? Los que estén fuera de nuestro alcance o no tengamos herramientas para poder solucionarlos. No podemos hacer más que modificar o modular nuestra actitud hacia ellos y dejar pues, que no nos afecten negativamente. Aceptarlos de alguna manera y no dejar que esto nos afecte. Es bueno también establecer un buen equilibrio entre el saber o conocimientos, el poder, que serían los recursos, y el querer, que es la voluntad. Pero sobre todo en este último, ¿no? En la voluntad. La voluntad, la predisposición, las ganas. El educador tiene que querer. Se pueden saber muchas cosas, se pueden tener muchos medios, pero si no hay una voluntad firme, prácticamente no se podrá hacer nada o nada que sea de calidad. Una vez que hemos realizado todo este trabajo personal, se podrían abordar otras muchas cosas, ¿no? También dependiendo pues, en fin, de las características personales de cada uno. Una vez que nos ponemos ya en disposición de trabajar con otras personas, ¿qué ideas podemos tener en cuenta, ¿no? Pues primero estableciendo un compromiso, ¿no? Un compromiso fuerte como educador o educadora en el acompañamiento y apoyo en todos los procesos que se establezcan, con empatía, autenticidad, aceptación incondicional y responsabilidad. Yo te acepto, seas como seas, hagas lo que hagas. Eso no implica también que te hagas responsable si cometes algún error, ¿no? O te diga que lo que estás haciendo pues no es lo más adecuado. Establecer procesos recíprocos, bidireccionales, en el que todos enseñamos, todos aprendemos. Construimos el conocimiento juntos, colaboramos. Escuchar los intereses de todas las partes implicadas en los procesos. Hacer a los sujetos protagonistas de su cambio. Trabajar desde las emociones, el tema del afecto, de la confianza. Hay que generar espacios de afecto y confianza como base, ¿no? Desde los que poder empezar a trabajar todo el resto de cosas. Reconocer a la persona como capaz de ser interlocutor o interlocutora tuya. Creer en las personas, en definitiva. También trabajar en equipos, trabajar en red. Equipos interdisciplinares, aunque ya se está escuchando una nueva tendencia de decir transdisciplinares. Al principio eran multidisciplinares, luego interdisciplinares y ahora transdisciplinares, ¿no? Son las cosas estas del lenguaje que cada vez pues se van perfilando más y nos permiten denominar una realidad más exacta. ¿Por qué esto de trans, no? Porque pone de manifiesto cómo se interfieren y cómo se integran unas disciplinas con otras en pro de conseguir un objetivo común. Dar pasos desde lo individual a lo colectivo. Hacer intervenciones con toda la sociedad. Esta es una idea también que ha surgido y me parece muy interesante. No trabajar solo con las personas que sufren algún tipo de exclusión o marginación, sino trabajar con todo el grueso de la población, según las necesidades de cada uno. Tenemos que construir, en definitiva, poblaciones, comunidades que sean acogedoras, que sean resilientes, que sean protectoras de todos, ¿no? Revisar y evaluar continuamente nuestras prácticas profesionales. Si en algún momento de nuestra práctica profesional observamos errores o tenemos algún tipo de limitación, reconocerlo públicamente sin ningún tipo de vergüenza ni pudor. Ante todo somos personas, ¿no? Y tenemos que mostrar, creo que esa parte de humildad
de sinceridad, de humanidad. Esto creo que además de comprensión puede provocar bastante empatía en las personas con las que trabajemos. También el tema de administrar y usar el tiempo de una manera adecuada, hacer una distinción entre lo importante y lo urgente. Si no tenemos claro lo que para nosotros es importante, seguramente nos veremos arrastrados la mayoría de veces por lo urgente y dejaremos de hacer otro tipo de cosas que también nos demandan alguna intervención. En cualquier caso, y hagamos lo que hagamos, creo que otra de las claves está no tanto en el hacer, sino en el ser y en el estar. Se puede ayudar a una persona aunque no se sepa lo que le ocurre o no se tengan herramientas para poder hacerlo realmente. Yo creo, según mi parecer y mi corta experiencia, muchas veces las personas agradecen más simplemente el acompañamiento y la presencia que lleves a cabo un montón de intervenciones que a lo mejor luego realmente pues tampoco son tan útiles. Bueno, y una vez realizado pues un poco de repaso, ¿no?, por la situación actual, por la profesión y el perfil profesional, por algunas ideas o pautas que podemos tener en cuenta para el trabajo personal primero, ¿no?, y luego para volcarlo en los demás, pues solo me quedan hacer algunas consideraciones que no tienen relación directa, pero que han formado parte también de todo este proceso. Y es, primero, me ha parecido muy interesante la realización del curso por el motivo de crear un espacio académico en el que podamos compartir muchos profesionales nuestras vivencias y nuestros conocimientos. Es difícil encontrar foros para esto, para hablar de educación entre profesionales, y creo que se han establecido relaciones bastante buenas. Si por algo me ha parecido interesante el curso en especial, y sin menoscabar obviamente la intervención de los docentes ni los contenidos trabajados, es precisamente por eso, ¿no?, el encuentro entre los profesionales y por la oportunidad de seguir aprendiendo unos de otros. Me llevo también una idea de una asignatura que creo que tenemos pendientes, y es el tema de dignificar la profesión. Creo que todavía hay mucho que hacer en este tema, defender nuestra importancia, nuestra utilidad, nuestras competencias y nuestros campos de trabajo. Creo que hay mucho que luchar, ¿no?, y cada uno desde sus capacidades, escribir, hablar, dar a conocer, reivindicar. Otra idea, me voy muy contento de haber conocido hombres que responden un poco a lo que se conoce como nuevas masculinidades, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues es un hombre que abandona un poco esos patrones hegemónicos, ¿no?, de machismo, de heteronormatividad y de otra serie de valores, ¿no?, o de antivalores, mejor dicho, y se preocupa por los detalles, se preocupa por la educación, se preocupa por las relaciones interpersonales, ¿no?, y de cuidar pues otro tipo de cosas que tradicionalmente la cultura no nos tenía apartados. Y ya está, un poco más, no me quiero extender mucho, ya simplemente pues me queda agradecer a todas las personas que han formado parte de este proceso educativo, tanto a los docentes como a los compañeros y compañeras, y decir que termino pues esta experiencia igual que la empecé, muy feliz de seguir reciclándome, de trabajar mis capacidades y de reafirmarme en la profesión de educar.